Hola, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más y por continuar en sintonía de estos videos y de este estudio de Mateo 24 que estamos viendo. Hoy nos centraremos en el versículo 22. Estamos estudiando las profecías bíblicas de Mateo 24 dadas por nuestro Señor Jesucristo. Es importante estudiar las profecías bíblicas porque no se sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, ni el día ni la hora en que será el arrebatamiento de la iglesia, pero la Biblia nos muestra señales que van a acontecer antes de que suceda el arrebatamiento y antes de la segunda venida del Señor. Hablábamos en los videos anteriores que la iglesia ya no va a estar aquí cuando el anticristo persiga a Israel y que los versículos a partir del 15 son especialmente para Israel, especialmente para el pueblo de Israel, porque la segunda venida se dará cuando Israel clame por el Mesías, clame por el Señor Jesucristo al final de los 7 años de la tribulación. ¿Ok? Es muy importante. No estamos esperando los creyentes la segunda venida del Señor. Estamos esperando el arrebatamiento o el arpazo, como se dice en griego. Es arrebatar algo de repente, es levantarlo de un golpe y llevarlo. Eso significa el arrebatamiento, porque así sucederá. En un abrir y cerrar de ojos, declara la Escritura. Así que es muy importante tener claro esto. El anticristo se manifestará y la iglesia verá la manifestación del anticristo, porque tiene que suceder antes de la venida del Señor por su iglesia. Se tiene que manifestar la apostasía, dijimos, eso lo explicamos en videos anteriores. Todo eso ya está aconteciendo, la apostasía. Ya explicamos qué significa apostasía. Y lo que falta para el arrebatamiento es la manifestación del hombre inicuo, del hombre de pecado, el anticristo. Antes del arrebatamiento va a suceder esto. Y la iglesia va a ser perseguida por el anticristo. Va a ser presionada. En cuanto el anticristo comience el pacto con Israel y lo quebrante a la mitad de la semana 70 de Daniel, que también haremos un estudio sobre esto, porque están totalmente entrelazados, esa profecía de Daniel, con Mateo 24 también y Apocalipsis, y muchos de los profetas. Así que dice la Biblia que el anticristo, el falso Mesías, hará un pacto con Israel en una semana que representan 7 años. A la mitad de la semana romperá el pacto con el pueblo santo, con Israel, y perseguirá y angustiará a Israel. ¿Ok? Después de eso van a ser derramadas las copas de la ira del Señor, después de que el anticristo persiga a Israel y mate a 2/3 partes del pueblo de Israel. Después de eso, el Señor derramará las copas de la ira sobre todas las naciones de la tierra. Y el Señor Jesús vendrá cuando el pueblo de Israel le ruegue a Dios Padre que envíe al Mesías. Ahí se cumplirá la profecía que menciona que el sol dejará de dar su luz, se vestirá de silicio, y que la luna dejará de dar su esplendor o su resplandor. Significa que ese día va a haber oscuridad total en la tierra, para que aparezca la señal del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí las naciones se van a lamentar. Esos textos los vamos a poner aquí para que usted los vea. Y la profecía de que el sol también se vestirá de silicio, se va a oscurecer, y la luna se pondrá roja, ¿verdad? Como la sangre, va a ser antes del arrebatamiento de la iglesia. Son dos sucesos muy diferentes, ¿ok? No se pueden mezclar. Vamos a dejar todos esos versículos aquí en pantalla para que usted pueda confirmarlos. Así que continuemos entonces en el versículo 22. Mencionábamos que el Señor les decía que no fuera la huida del pueblo de Israel cuando los persigue el anticristo, que es la abominación desoladora, cuando el anticristo entrará al tercer templo de Jerusalén, que se construirá y que él permitirá que se construya,
¿ok? Y entrará al lugar santísimo y él se proclamará como Dios y exigirá a Israel que lo adore como Dios y lo reconozca como Dios. A lo que Israel lo va a rechazar completamente. Y es donde ahí va a empezar a perseguir a Israel y va a matar las 2/3 partes, como dijimos anteriormente. Entonces, el Señor les dice que no sea su vida en invierno ni tampoco en Shabbat. Explicábamos que en invierno, el invierno es crudo en Israel, porque aparte que hay frío, también hay mucha lluvia. ¿Ok? Y en Shabbat tienen restringido el pueblo de Israel caminar hasta cierta distancia, y eso lo explicamos en el video anterior. Entonces sigue diciendo que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, porque habría gran tribulación como nunca ha existido sobre la faz de la tierra cuando Israel sea perseguido. Israel va a ser perseguido como nunca ha tenido una tribulación en la historia del mundo. Aparte, serán derramadas las copas de la ira de Dios sobre las naciones de la tierra que no quisieron acercarse a Dios y que rechazaron su santo nombre y rechazaron al ungido que es Cristo Jesús, rechazaron su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esas personas van a sufrir, las que queden, las que rechazaron al Señor, las que no recibieron el sello del Espíritu Santo en sus frentes. Así que el versículo 22 dice: entonces, si alguno os dijere, he aquí el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Aquellos días serán acortados, dice la palabra. El Señor Jesús lo dijo, que el tiempo de la tribulación para el pueblo de Israel será acortado, porque si no, Israel no sería salvo, ni ninguna carne quedaría con vida, porque Dios derramará toda su ira sobre las naciones de la tierra, que se van a levantar también para destruir a Israel, y que han rechazado el nombre santo de Cristo Jesús. Entonces el Señor menciona en el versículo 23, entonces si alguno les dijere, he aquí el Cristo, o allí, no le creáis, porque en el tiempo que el pueblo de Israel esté siendo afligido, aparecerán muchos mesías. Esto es parecido a lo que el Señor Jesús les dijo en el versículo 5 a los discípulos, que aparecerían muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que irían en el nombre del Señor Jesucristo, vendrían con la autoridad del Señor Jesucristo y reconocerían a Jesucristo como el Señor, pero lo que prediquen y lo que hagan ellos estará muy lejos de ser creyentes o de ser verdaderos siervos de Dios o líderes de Dios o profetas de Dios. ¿Ok? Eso está en el versículo 5. Estoy parafraseando un poco el texto, pero le pondré el texto aquí para que pueda ver lo que el Señor menciona en el versículo 5 de Mateo 24. Lo mismo repite y tiene mucha similitud. El primero era para la iglesia, para los apóstoles, y este versículo es específicamente para el pueblo de Israel. Porque se levantarán muchos mesías en aquel tiempo, porque Israel estará deseando al Mesías. Entonces muchos aparecerán diciendo que son el Mesías, aparte del anticristo que querrá que le den gloria como Dios. Pero el Señor le está diciendo a Israel, no le crean. No es así. No vayan donde digan que yo he venido. Porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Vendrán muchos falsos profetas que tendrán autoridad y que podrán hacer señales y prodigios engañosos y que van a convencer a algunos de los judíos que queden en aquel tiempo y obviamente las personas que estén viviendo en ese tiempo, que la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia ya habrá sido arrebatada y estará con Cristo en los cielos y regresará con Cristo Jesús en su segunda venida, declara la Escritura. ¿Ok? Así que aparecerán muchos que van a engañar aún a Israel. Muchos del pueblo judío van a creer que son el Mesías y creerán en esos falsos profetas. Pero el Señor les dice que a pesar de que hagan esos prodigios o esos milagros, no les crean absolutamente nada. Entonces el Señor les sigue diciendo, he aquí os lo he dicho antes. ¿Por qué menciona esto el Señor? Les está recordando que los había dicho al principio a los discípulos
específicamente orientado hacia la iglesia, pero aquí lo está recalcando nuevamente hacia el pueblo de Israel, porque son dos sucesos muy diferentes. La iglesia pasará su persecución y también Israel pasará su persecución. Ambos serán perseguidos, porque la iglesia, dice la Escritura, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia tiene que estar limpia, pura y santa antes de que el Señor Jesucristo envíe a sus ángeles a levantarla y que nos encontremos con Él en los cielos. Así que es importante que la iglesia seamos purificados, santificados. ¿Y cómo nos purificamos? A través de la prueba, a través de la tribulación. Y les dejaré el texto aquí también, que habla acerca de eso, que la tribulación, la prueba, es lo que a nosotros nos fortalece, nos limpia, nos capacita, nos instruye, nos ayuda y nos hace crecer. Es duro, sí. Es difícil, claro que sí. Nadie dijo que no. El Señor Jesús nunca dijo que iba a ser fácil ser cristiano. El Señor Jesús nunca dijo que todo iba a ser color de rosa. El Señor Jesús nunca dijo que todo iba a ser felicidad el ser cristiano. A nuestros hermanos judíos creyentes en Cristo Jesús del primer siglo y a muchos gentiles que creyeron, los echaban al circo romanos y eran devorados por leones. Otros, el emperador Nerón los prendía como antorchas crucificados para alumbrar el camino hacia Roma. Y dentro de Roma también. Eso está en la historia, usted puede encontrarlo. Nunca dijo el Señor que sería fácil, ni para la iglesia, ni para Israel tampoco. Pero a pesar de todo, nos guardará a nosotros que hemos creído, porque el Señor Jesús dijo que el que persevere de la iglesia, éste será salvo. Pero no estaba hablando que si persevera, que nuestras acciones de perseverancia nos llevarán a la salvación de la eternidad. Porque nuestra perseverancia, nuestros hechos no pueden pagar el precio que pagó el Señor Jesús para ser salvos. Esa salvación que está hablando ahí, está hablando de victoria, está hablando de ser victoriosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a librar, porque vamos a haber llegado hasta el final guardando la fe, guardando la convicción de que Jesús es el Señor que murió por nosotros y que resucitó por nosotros al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el unigénito Hijo del Dios eterno, y que habitó entre nosotros y que nos dio vida en abundancia para que nosotros conozcamos al Padre a través de Él. Así que la iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos, y así también será presionada y será apretada como la oliva para que pueda salir el aceite. De la misma manera va a ser Israel. Es necesario ser purificado para poder estar delante de la presencia del Señor. Es duro, claro, como mencionaba. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil, pero el Señor también dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Él estará con nosotros a pesar del miedo, del terror, de la preocupación, de la aflicción, de la angustia que tengamos nosotros, tanto en este momento como en los tiempos posteriores, porque habíamos hablado que estamos entrando al principio de dolores. Es el principio de los dolores que vienen para la tierra. Todo está aconteciendo. En España hubo una nueva inundación. En Honduras va un huracán. En este momento ya está. Y en otras partes del mundo están sucediendo cosas sobrenaturales. Y vendrán muchas más todavía. Y el Señor lo mencionó al principio. Eso no se va a detener. Esto va a ir en aumento. Todo va a ir siendo más intenso cada año. Más presión, más dolor, más sufrimiento, más guerra, más hambre, más pestes. Eso lo vamos a ver. Pero ya va a llegar un momento que la iglesia ya no va a estar aquí, que va a ser levantada. Y el Señor le sigue diciendo: he aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. El Señor fue muy claro y le dice al pueblo de Israel que no crea lo que le van a decir, que donde está el Cristo. No podemos creer lo que no es cierto. Pero Israel, muchos de ellos van a caer en este engaño. Como en los tiempos presentes, muchas personas están creyendo a falsos profetas.
a falsos maestros, a falsos siervos de Dios que con sus acciones están negando el nombre santo de Cristo Jesús, están negando la palabra, no están predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación. Así que yo le invito a que se ponga a cuentas, porque esto que estamos hablando se va a cumplir, se está cumpliendo. Y usted no querrá esperar la segunda venida del Señor, porque los creyentes estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Así que póngase a cuentas con el Señor. Si ha andado lejos del Señor, yo le invito a que pueda usted en su casa, donde quiera que esté, pedirle perdón al Señor, arrepentirse de sus pecados y volver al Señor, porque Él es bondadoso, misericordioso y amoroso y perdonará todos sus pecados, no importa lo que haya hecho. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ok? Es fuego consumidor. Así que vuelva hoy que tiene tiempo. Vuelva a las buenas, no a las malas. No en el momento que Dios pueda enviarle algo fuerte a su vida, que usted va a llorar con lágrimas y con dolor va a regresar a los pies de Cristo. No vuelva como el hijo pródigo, sino que vuelva por amor. Vuelva por necesidad de Él. Vuelva a las buenas, porque el Señor no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura, sino que todos tengan vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que les esperamos en el próximo video para que continuemos con los versículos siguientes. Di nada más un adelanto de los versículos, pero en el próximo video los vamos a ver un poco más a detalle. Así que les esperamos, no pierda la sintonía de este estudio de Mateo 24, porque continuaremos con muchos más estudios más adelante. Vamos a estudiar el Apocalipsis, vamos a estudiar el libro de Daniel también, enfocándonos más en las profecías y también en los profetas y otros versículos también que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que les esperamos nuevamente. Recuerde compartir, darle like para que otras personas puedan ver este video y también sean edificados juntamente con nosotros. Dios les bendiga, les esperamos en el próximo video. Hasta luego.